puede ser útil en medio de las negociaciones, sobre todo cuando hay un impasse, cuando no funciona, se busca unos espacios de ampliar un poco más las perspectivas. Puede ser útil en hacer los acuerdos finales y el texto concreto de las disposiciones, y puede ser útil en estudio de la implementación. Vuelvo quizás a esto después. Quiero pasar ahora a la pregunta clave, que es ¿qué hemos aprendido de este estudio? Y aquí, al terminar eso, lo abrimos para que ustedes pregunten y aportan. Primero, por el hecho de que logramos estudiar las disposiciones y la narrativa de 10 años y que nos es posible cuantificar la calidad de implementación. Cuantificarlo significa de que cuando uno hace el código de estudio de lo que se ha escrito cada año, puede decir si han hecho algo este año sobre la disposición que tenían. Si no han hecho nada, es un 0. Si han hecho un paso mínimo, es 1. Si es intermedio, es 2. Y si es más robusto, es un 3. Y hay un código válido que hemos trabajado con los investigadores para asegurar la validez de la forma de leer cada disposición, y que tiene una validez de más de 95%, nos permite plasmar gráficamente lo que significa el impacto agregado completo de cada disposición que queremos estudiar en 10 años. Y aquí tienen ustedes varios ejemplos para que lo miren. Este primero es sobre la cuestión de desmovilización. Desmovilización, si miramos en la parte que es vertical, es el nivel de implementación lograda de lo que acordaron. Y por la parte horizontal son los 10 años. Y lo que van a ver es de que en la cuestión de desmovilización de tropas, en los primeros más o menos 3 a 4 años, se llega más o menos a un 60% de implementación, pero después de esto hay como no sube más. En otras palabras, en la desmovilización lo que no ocurre en los primeros 3 o 4 años es dudoso que ocurra más adelante. E inclusive puede haber un reverso. Grupos paramilitares, casi lo mismo. Se logra más o menos una 60% de implementación. La gran duda es qué pasa con las otras 40%, ¿verdad? Me imagino que ustedes tengan esa duda. Eso estudiando no solamente un caso como Colombia, estudiando 34 casos donde hay 16 casos que tuvieron disposiciones sobre paramilitarismo. Participación política electoral, un tema de debate actual. Lo que sugiere eso es que 26 de los 34 acuerdos tuvieron disposiciones sobre participación política electoral, y que típicamente hay un empuje rápido a lo que son procesos de elección. Y ese empuje rápido significa que hay un aumento hasta casi 80 en los primeros 2 años. Pero si miran atrás, uno de los dilemas que nos enseña, para verlo gráficamente, si la desmovilización no está completamente hecha, si el paramilitarismo no está completamente desmovilizado y hecha, ¿cómo entra uno en un periodo de elecciones con seguridad? En otras palabras, entra la duda de cuál es la secuencia que debería de darse para la sostenibilidad de la paz. Y la secuencia que uno vería de forma lógica es de que las elecciones deberían de venir en un periodo
de mayor seguridad y no de menor seguridad. Pero lo que nos enseña, empíricamente hablando, los 34 acuerdos y los 26 que han tenido estas disposiciones, es de que no siempre es así. Y crea dudas sobre la cuestión de en qué momento y de qué forma debería de haber una participación política en elecciones. Pasemos a unos temas que pueden ser de interés. Mecanismos de comisiones de verdad y reconciliación, que típicamente son comisiones donde se verifican quién ha hecho qué, cuándo y a quién. Es una forma de reconocimiento nacional de los abusos de derechos humanos, de la pérdida de vida y de la cuestión también de acciones criminales. La reconciliación es un tema grande que abarca mucho. Típicamente aquí habrían subdisposiciones que son, por ejemplo, cuestiones de reparaciones, retorno a tierras, toda una serie de cosas que podrían ser más concretizados. Lo que esta gráfica explica, si lo miran bien, es de que no logra ni siquiera 50% de implementación en los 12 acuerdos que tuvieron este mecanismo hasta el 6º y 8º año. Y en ningún momento logró más de 65% de implementación. En otras palabras, las formas políticas van rápidas, pero las formas de reconocimiento y de verificación de verdad y de reconciliación van muy lentas. Pueden imaginar lo que crea, porque a menudo cuando hay un acuerdo de paz que dispone que va a haber comisión de verdad, comisiones de reparaciones o comisiones de reconciliación, esto crea un aumento de expectativa para los y las muchas víctimas que puedan haber en el contexto de la guerra. Pero lo que notamos es de que la implementación ha sido lamentablemente muy, muy lenta. Desplazados y desplazadas, peor todavía. De los 24 acuerdos que tuvieron esta disposición, en 4 años apenas pasaron 50% de implementación y en 10 años no pasaron de 60%. Nada fácil en un país que tiene más de 5 millones de desplazados y desplazadas, ¿verdad? O sea, nos llama la atención. Implementación de derechos humanos. 21 casos de los 34 tenían disposiciones sobre derechos humanos. Otra vez ven que menos de 50% y que esto dura en los 10 años. Sube en el primer año o 2 algo, pero no pasa más allá de más o menos 45%. Es decir, una gran parte no implementada sobre derechos humanos. Derechos de minorías indígenas, quizás el peor todavía. Ustedes saben, sobre todo en esta región de Caribe hasta Chocó, cuán importante es la cuestión de la participación y el reconocimiento de derechos indígenas y la participación de minorías. Miran bien aquí que solo hubo aquí un hecho llamativo por sí. De los 34 casos, solo hubo 6 que tenían disposiciones sobre cuestiones de derechos de indígenas y minorías. De esos 6 acuerdos, la implementación de lo acordado fue pésima. No subió más allá de 25% de implementación, y esto en el primer año, y después del primer año viene bajando. O sea, uno hace algo público y después parece que viene bajando. Aquí es un poco más complicado, pero a ver si lo explicamos. Tienen aquí una comparación, aquí por eso digo la curiosidad comparativa. Tenemos aquí la forma de ver en 10 años 4 disposiciones.
derechos humanos, comisiones de verificación, derechos de indígenas y minorías y disposición sobre amnistías. Amnistías típicamente es que uno da a los que participaron en violencia. Amnistía significa que pueden reintegrarse en la sociedad. A veces es salir de la cárcel, a veces es evitar la cárcel. Van a notar que la amnistía se implementa rápida, hasta más de 60%, y sigue una línea ahí que va lo más alto, es el color naranjo. Pero que lo demás esté bastante por debajo de la amnistía. Aquí una de las grandes tensiones que existe en lo que significa un acuerdo. Acordar que va a haber amnistías a menudo significa de que la gente que ha cometido abusos importantes de derechos humanos no tiene, entre comillas, que pagar nada. No son responsables por sus acciones. Lo que vemos es de que esta disposición se implementa con mayor éxito. Las disposiciones sobre comisiones de verdad, derechos humanos y derechos indígenas se implementa mucho menos. Pueden imaginarse la tensión que exista entre estas dos cosas. Recursos naturales. Es interesante, hay 10 acuerdos que acordaron algo sobre recursos naturales. En la mesa actualmente en Habana están hablando de la cuestión de tiro, sobre todo, ¿verdad? Van a ver aquí que en los 10 años, 10 de los 34 tenían disposiciones sobre recursos naturales. Solo se implementó más o menos a 50% de lo acordado, y que hubo en los últimos años un reverso. O sea, después de un tiempo revierte a lo anterior. Esto es algo que crea duda. ¿Qué significa acceso a y participación en los bienes creados por los recursos naturales? Sobre todo si comparamos esto con derechos indígenas, porque sabemos que a menudo los recursos naturales se encuentran ¿dónde? En lugares donde viven los indígenas. Y si hay menos implementación sobre acuerdos de sus derechos y hay algo de implementación en recursos naturales y se revierte, uno puede imaginar cómo son las tensiones y conflictos que de ahí vendrían. Aquí un dato que puede interesarles porque a nosotros nos llamó la atención. Aquí salimos un momento de la matriz y volvemos a los 600 o más acuerdos, incluyendo todos los acuerdos desde 46. Y está comparando aquí el número de acuerdos y las veces que aparecen en estos acuerdos disposiciones sobre la participación de la sociedad civil. Me explico. Una de las disposiciones que un acuerdo puede tener es que da un papel, un rol, una forma de participación a la sociedad civil. Muchos de los que han escrito, incluyendo su servidor, es la perspectiva de que cuanto mayor participación exista de la sociedad civil en la construcción de la paz, más duradera será el resultado de esa construcción. Cuanto menos participación hay de la sociedad civil, más manipulación habrá en la implementación. En principio, uno esperaría de que sobre estos años que han transcurrido de 89 a 2011, que cada vez más que hay acuerdos, habrá un reconocimiento del papel de la sociedad civil.
de alguna forma. Lo que vemos aquí es que los acuerdos han aumentado, pero que las disposiciones que incluyen a la sociedad civil no han seguido el mismo rumbo. Es interesante que en las negociaciones actuales están hablando de qué tipo de participación habrá de la sociedad civil, y lo que hemos aprendido es de que desde los estudios hechos en los últimos 2 o 3 años, la participación más robusta de la sociedad civil aumenta la sostenibilidad de los acuerdos. Así que es un poco una preocupación que tenemos de ver por qué está ocurriendo este fenómeno. Aquí resultados de lo que tenemos para que ustedes lo piensen y lo debatimos un poco. Ningún acuerdo se implementó completamente. O sea, aunque firman, no siempre se va a implementar todo. Y muchos procesos de acuerdos de paz tuvieron necesidad de renegociar aspectos y disposiciones de su trabajo. A eso otra vez vengo con la imagen de que post-conflicto no nos ayuda mucho. En el post-acuerdo habrá más negociación, ¿verdad? Y habrá conflicto. La pregunta ¿es posible pasar de un conflicto que se expresa de forma violenta a un proceso donde de forma sostenida hay capacidad de negociar, de dialogar y de arreglar los ajustes necesarios en los procesos? La implementación lleva mucho tiempo. O sea, si sacamos de esto una lección concreta, sería lo siguiente: sería mejor pensar en décadas y no en proyectos de 1 año o 2, cuando uno habla de la implementación de acuerdos. Típicamente ningún acuerdo se implementa en el tiempo que originalmente se contempló. En cuestiones muy significativas, la implementación fue lenta o fracasó. Esto sobre todo con las dudas que a veces uno tiene sobre derechos humanos o derechos de grupos particulares, con el compartir el poder a nivel de gobernancia, con la demovilización de sobre todo tropas y paramilitarismo. Hay una serie de cosas que son muy significativas. A menudo es más lento de lo que pensaban en su primer momento. Hay una gran correspondencia entre una implementación robusta y la calidad de paz. ¿Qué significa eso? De que si en los acuerdos, si podemos compararlos, donde hubo mayor implementación de las disposiciones, sus sociedades, comparado con los acuerdos menos implementados y con las situaciones de derrota y victoria, la calidad de vida, acceso a educación, salud, económica, casi en todos los sectores, uno puede anotar que hubo una mejora de calidad de vida de la sociedad, donde hubo una mayor implementación de lo acordado. Esto es un poco pequeño, así que lo leo según las preguntas que a menudo tenemos. La suma es más grande que las partes. A mayor número de concesiones, menos probabilidad de retorno al conflicto armado. Significa lo siguiente: cuanto más detallado y clarificado y verificado el acuerdo, menos probabilidad que retornen al conflicto armado. Y es mejor tener una serie de acuerdos que acumulan en un acuerdo grande que tener solamente un acuerdo grande. En ese sentido hay cierta expectativa del proceso y marco actual en La Habana, porque viene por hacer una serie de acuerdos que están acumulando. Este proceso mejora las probabilidades de sostenibilidad.
¿Qué nos explica el estudio de la implementación? Bueno, 2 o 3 cositas que están aquí, que las coaliciones de gobierno más grandes, es decir, que si se abre un espacio de mayor participación y si existen mecanismos más directos y fuertes de verificación, incrementan las chances de una implementación exitosa. Una de las claves es cuando la verificación es pésima o mínima. No es exitoso la implementación según el estudio comparativo. Tercero, ¿cuál es la relación entre implementación y recurrencia de conflicto armado? 2 o 3 cosas podemos decir aquí. Si logran pasar el año 5 sin una vuelta a la violencia, es muy probable que dure mucho tiempo. La mayoría de casos, después de la firma de acuerdo, la mayoría de casos que vuelvan a la violencia vuelven en los primeros 2 a 4 años, o sea, en el periodo que siga. Entonces la cuestión es, para ser muy franco, cómo crear la infraestructura de apoyo, de implementación, que sea de alguna manera tocando de forma concreta los aspectos más importantes de este acuerdo. Donde es detallado y verificado, reduce la recurrencia al conflicto, y esto afecta no solamente a los que han firmado el acuerdo, sino que abarca a muchos otros grupos en la sociedad. Hay una secuencia en el proceso de implementación y creemos que sí, aunque falta más estudio. La implementación de disposiciones sobre amnistía, poder compartido, liberación de prisioneros antes de realizar elecciones reduce la probabilidad de nuevo conflicto armado. Esto sí se puede notar. Pero también se puede notar que hacer algún tipo de esfuerzo y camino en lo que son derechos humanos y respeto a la participación de grupos minoritarios también tiene un efecto importante. El impulso a tener elecciones rápidas sin haber pasado por procesos adecuados de desmovilización crea un contexto de mucho miedo y confusión y a menudo alenta mucho el proceso de la implementación de acuerdo. Y finalmente, genera o no un dividendo el acuerdo de paz. Y lo que podemos decir que la implementación del acuerdo global aumenta la inversión financiera, se nota que genera logros en salud y educación a nivel nacional. Pero la no implementación del acuerdo tiende a reducir estos mismos indicadores. Bueno, ahí está al final donde ustedes pueden encontrar esta base de datos. Está totalmente público y accesible. Una vez que entran, verán que en este momento le permite escoger por región en el mundo o escoger por temas o disposiciones. En este momento esto está exclusivamente en inglés, así que tendrán que viajar por el mundo anglosajón en cuanto a lo que son las opciones, pero allá encontrarán la